Muchísimas bendiciones para todos, el Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos ya en la séptima entrega, hijos herederos, sí, hijos herederos. Sé que hemos tomado un pasaje, sé que nos ha llevado bastante tiempo de análisis, pero esto lo único que demuestra es que la palabra de Dios es viva y eficaz, que tenemos muchas cosas que decir desde un solo versículo, desde una sola porción bíblica, y evidentemente todo es para nuestro bien y crecimiento espiritual. Dios su dirección, démosle gracias por este tiempo precioso que hemos disfrutado de alabanza, y también por el tiempo que hemos de disfrutar en su presencia recibiendo el alimento espiritual de su palabra. Gracias, Padre Celestial, por darnos este primer día de semana como inicio de mayor bendición, porque cuando te damos a ti lo primero, cuando te damos las primicias aún de nuestro tiempo, sabemos, Señor, que tú ocuparás el lugar que te corresponde y nunca seremos últimos. Te pedimos que nos instruyas en verdad, en sabiduría, en inteligencia. Sé tú nuestro pastor y nuestro maestro, no solo en la entrega de la enseñanza para el día de hoy, sino en el poder de tu Espíritu que acciona esta palabra desde nuestro interior para poder vivirla conforme a tu voluntad. Gracias por cada persona que está del otro lado, Señor, de esta proyección, que a través de estas redes sociales puede ser alcanzado con esta palabra, y oro para que sean bendecidos y prosperados y que puedan ver los frutos, Señor, de esta buena semilla que tú siembras en nuestros corazones. Así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Números, retomamos desde allí la lectura. Números, capítulo 11, y leemos desde el versículo 1. Ya como hemos compartido prácticamente versículo a versículo esta enseñanza, pues no me voy a detener mucho. Versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando la Biblia dice que esto ocurre a oídos del Señor, nos está hablando de una oración. Hablar con Dios es orar. Y este pueblo estaba haciendo oraciones de queja. ¿Qué estará escuchando Dios de nosotros? Como siempre lo he dicho, ¿quejabanza o alabanza? Recuerde, Jesús en su momento lo manifestó, creo que es Mateo 17, donde le piden al Señor su intervención, y Él, en unos términos bastante impactantes, de los siguientes 17, respondió, dijo: generación incrédula y perversa, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de sufrir? Cuando uno mira el contexto de esta frase, la Biblia, que los discípulos estaban y que le trajeron al Señor una persona que estaba endemoniada, y los discípulos, bueno, al no estar el Señor allí, los discípulos no pudieron sacar fuera a ese demonio. Y llega el Señor, encuentra que los discípulos están discutiendo con los escribas, los fariseos, del por qué no pudo salir el demonio. Lo primero que les dice el Señor es que discuten con ellos, que
¿Qué están ustedes discutiendo con ellos? Dice acá, traigan al muchacho porque el padre sigue intercediendo. Dice, traje a tus discípulos, a mi hijo y no pude. Ayúdame, si puedes hacer algo. Señor, se de soportar. El muchacho resultó siendo sanado por el poder de Dios. La situación es, ¿cuál es el mensaje que nuestra oración le está transmitiendo? ¿Duda o fe? ¿Duda o fe? Uno diría, pero ellos tenían fe porque le trajeron al Señor, al muchacho. O sea, porque sabía que lo podía curar. Pero los discípulos, no así, lo que hicieron fue, traje a los discípulos, el muchacho, pero no pudieron. Y es que los ya estaban curando por el poder de Dios. Dice la Biblia que Dios les dio autoridad para sanar toda enfermedad, echar fuera demonios y demás. Sin embargo, aquí ¿hasta cuándo está entre ustedes relación incrédula y perdida? Y el pasaje denota que les está diciendo, los discípulos le dicen, ¿por qué no pudimos ir fuera? El Señor les dijo, su poca fe. O sea, los discípulos, apóstoles, ya, digamos, nombrados, por decirlo así. Y el Señor mantiene este mensaje a sus discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo voy a soportar? La relación de duda para con Dios es una relación en la que se nos soporta. Usted sabe qué significa soportar. Pero llega un momento que pueda soportar eso. Y no es que la capacidad de soportar de algunas maneras y con otras se puede relacionar. ¿Con el pecado? No, Dios no puede relacionarse con el pecado. Por eso Él nos santifica. Somos, pero Él nos perdona, nos limpia y nos santifica para que podamos relacionarnos con Él. De la misma manera, Dios no puede relacionarse con la duda, la incredulidad y el miedo. Por eso Dios nos instruye en fe para que podamos agradarle. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, quien realmente tenga el deseo de agradar a Dios va a quitar los imposibles de su camino. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Que hay cosas que tenemos que dejar para agradarle. ¿Cuántas cosas para agradar a alguien? En algún momento. Para agradar a favor. A veces cuando estamos pequeñitos, siguen estando pequeñitos, pero prefiero niños. Para agradar a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros jefes, etcétera, 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 a nuestra pareja, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos ese tipo de sacrificios, el dejar algunas cosas, no lo vemos como algo malo, porque sabemos que se trata de llevar bien una relación, ¿verdad? Y a veces lo vemos malo como para con nosotros, ¿por qué no procurar mantener en las mejores condiciones la relación que tenemos con Dios? La incredulidad, la falta de fe. Escuche, le dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que a veces la falta no es otra cosa más que un exceso de dudas. Aquí había un que le trajo al Señor su hijo. ¿Tenía fe o no tenía fe? Sí tenía fe, pero ¿qué le excedía? Las dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios. A veces tenemos un
poco de fe, pero ahí está, tal vez confusa, oculta, perdida entre un sinnúmero, un cúmulo de dudas. Y la tiene por allá refundida, muy difícil de entender. Las dudas, los miedos, la incredulidad. Escúcheme, la vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces por fe significa no ver absolutamente nada. Nada. Cuando uno espera una cosa, la lluvia, uno se empieza a alegrar cuando ve que las nubes, los nubarrones grises, se ven a la distancia y se ven acercar. Pero la vida, bueno, va a ser otro mensaje, en otro momento hablaremos. Dios le dijo, lo mejor, que abriera muchos estanques, muchos pozos, porque Dios lo llena de agua. Y Dios dice, y aquí queda la descripción, aquí en el video lo verá la descripción de la donde está el pasaje. Y Dios les dice que Dios va a llenar esos estanques de agua y no verán nubes ni viento, pero Dios los va a llenar. No nubarrones formando que nos caminamos, pero mire lo que hace la fe. La fe no simplemente dice no nubarrones, la fe prepara estanques. Dios les dijo, va a llover, no verán nubarrones, pero hagan pozos. ¿Cuáles son los pozos que tú estás disponiendo para que Dios llene? Si tú dices que tienes fe, entonces la fe sin obras está muerta. Unas obras que le demuestren a Dios que realmente tienen fe. ¿Cuál es una de las principales obras? Acompañar confianza y tranquilidad, sin importar lo que nuestros ojos vean. Tal vez nuestros ojos ven limitación, tal vez nuestros ojos ven escasez, tal vez nuestros ojos estén viendo enfermedad y el dictamen del médico especialista es clarísimo, pero no es más claro. No es más claro el dictamen del creador de tu hígado, si tu problema es el hígado. No es más claro el dictamen del que creó tu corazón. Y donde quiera que esté el problema, dudamos mientras ocurre el milagro. Y eso es una decisión. ¿Por qué no creemos mientras ocurre el milagro? Lo primero, retrasa el milagro y puede que lo evite, el dudar. Siempre habrá un mientras. Siempre habrá un mientras. Por eso Números capítulo 11 decía, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. La fe viene por el oír. Aquí hay un oído que se está mencionando conmigo, el oído de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Aquí hay un oído también involucrado, el oído del hombre. Diga conmigo, el oído del creyente. El pueblo se quejó a oídos de Dios por causa de que no recibieron sus oídos una palabra de fe. La fe viene por el oír la palabra. El oído de ellos no escuchó palabras de fe, por eso el oído de Dios no pudo escuchar peticiones de fe, sino quejas. ¿Por qué ellos no podían hablarle a Dios en alabanza o en fe, sino en queja por lo que escucharon? La fe viene por el oír la palabra, pero ellos no estaban oyendo la palabra. ¿Qué estaban oyendo? Siga leyendo, por favor. Verso 2. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos.
Escuche, verso 4, la gente extranjera, diga conmigo la gente extranjera, los extraños, los que no pertenecen, los que no son de la tierra, los que no son pueblo de Dios. La gente extranjera se mezcló con ellos, y se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también se volvieron a sus llantos. ¿Quiénes fueron los primeros llorones aquí? Dígame conmigo. Y dice que se dejaron llevar por el hambre. Dice que también se dejaron llevar por el hambre. O sea, ¿dónde comenzó toda esta queja? En los extranjeros. Los extranjeros entonces empezaron a quejarse, a lamentarse, a lloriquear, y el pueblo de Dios, aquí están los oídos. La fe viene por el oído de la palabra. Ellos no oyeron la palabra. ¿Cuál es el mensaje que prima en tu mente? De la respuesta que tú des, entonces tienes que encontrar una fuente. ¿Cuál es la fuente que nutre tu mente? Tanta duda no resulta porque sí. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? De los que escucha solamente el reporte negativo de las cosas, no solamente tendrás un reporte negativo de las cosas, tendrás cosas negativas. Los extranjeros trajeron el fuego de la ira de Dios sobre el campamento de los propios, de los naturales. Una duda extranjera y su propia una. Lo que no era para ellos eran las calamidades, eran las bendiciones, pero adoptaron para sí quejas y mensajes extraños. Lo que también era extraño para ellos se les hizo propio. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que era propio era la bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, y volvemos sobre este pasaje porque ese es el centro del mensaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántos hay que todavía manejan ese criterio de el que me la hace, me la paga? De mí nadie se burla. No devuelva mal por mal. Pero aquí la Biblia dice el por qué. Todos nuestros comportamientos tienen un por qué y un para qué. Si le importa, usted cuidará el qué. Si a usted le importa el para qué, cuidará el qué. Usted no devuelve mal por mal porque le importa el por qué pide esto. No devuelvan mal ni por el contrario, bendiciendo, fuimos llamados a bendición. ¿A qué fuimos llamados? ¿Sabes que tienes un llamado? Y el llamado es a heredar bendición. ¿Cómo se llama esta serie de mensajes que estamos compartiendo? Digo, si hijo, heredero. Si hijo, capítulo 10. Tomamos el título de allí en la primera entrega y ahí está en nuestro canal de YouTube para que miren la entrega número 1, la entrega número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, vamos por la 7. No se pierdan ninguno de estos mensajes, que la entrega número 89 va a estar genial. Tampoco. Sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. La Biblia dice, si hijo, heredero. Si hijo, heredero, pero hijo maduro. Ya esto lo vimos en otra entrega.
Gálatas capítulo 4. 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Es heredero o es heredero? Pero dice que entre tanto es niño, es un heredero, pero es niño. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. ¿Qué? En nada se diferencia de un esclavo, aunque sea señor de todo. Es decir, lo volvieron señor de la hacienda, de la casa, porque heredó todo lo que le dejó el papá. Es señor de todo. No puede ejercer dominio sobre nada porque es un niño. Por eso es igualito a un esclavo. Es como si no tuviera nada. Lo tiene todo, pero como si no tuviera. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Hebreos capítulo 5, 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, de explicar. ¿Cuántos piensan que sumar es difícil? ¿Cuántos? Sinceramente, ¿cuántos piensan que sumar es difícil? ¿Cuántos piensan que sacarle raíz cúbica a un número es difícil? ¿Cuántos piensan que sacarle diferencia o la tangente de un número es difícil? La situación que tú tienes en tu cabeza es dificultad. Pregunta matemático puro de una universidad, las diferenciales. Porque para él no es difícil, información apropiada, bien aprendida. A veces aprendemos mal. Nos es difícil todo aquello a lo que nosotros no hemos, ¿cómo dice? No hemos aprendido, no lo hemos hecho nuestro. Aprender es tomar para sí. Aquí son difíciles de explicar. ¿Por qué? Por cuanto se han hecho. Aquí está el problema del crecimiento. Hay gente que no crece, que son niños, y es porque se han hecho tardos para oír. Tardos para oír lo que corresponde a la fe, para escuchar lo que corresponde, porque esa es la naturaleza de la duda. Así es la naturaleza. Piensa en un niño. Usted al niño le dice, ¿quieres sentarte 3 horas a leer y a estudiar y aprender a sumar o a restar? ¿O a ver una película y a jugar en el parque? ¿Qué escoge el niño? Es obvio. La naturaleza del niño es escoger lo que le resulta cómodo y fácil. Nunca va a escoger lo demás hay que imponérselo, porque no lo va a escoger, no lo va a escoger. Le toca sentarse porque toca sentarse a estudiar. El niño espiritual es así. Siempre va a tener la tendencia a escoger la duda, la incredulidad, porque le cuesta caminar sin ver. Está enseñado a ver. Los que caminan por fe no andan por vista. Entonces le es necesario escoger la duda, la incredulidad. Pero Dios nos quiere sacar de la infantilidad espiritual para enseñarnos a crecer espiritualmente, y primero nos quiere quitar el ser tardos para escuchar. Aprenda a escuchar la fe, identifique donde hay fe. No se mueva por lo que ve. Yo ahí no veo nada. Deje de andar viendo y empiece a estar creyendo. Escúcheme, la fe siempre es así. Sí, ese es el rastro que distingue de manera particular la fe. La fe es así. Primero no se ve nada. No se ve nada. De hecho, a veces se ve lo contrario. Se ve lo contrario. Cuando salió de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, lo que vieron es un desierto tan terrible que ellos consideraban que era mejor estar en Egipto que en el desierto. Pero lo contrario, era fe.
Sigamos leyendo Hebreos. Acerca de esto, hermanos, tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar para oír. El niño espiritual no entiende muchas cosas, es difícil de que comprenda las cosas, como las derivadas, las tangenciales, etcétera, porque se ha hecho tardo para oír. Es decir, no ha recibido la información, no la ha recibido. El matemático puro ya tiene unos fundamentos, para él va a ser fácil. Sígale. Versículo 12. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar palabras de Dios para oír. Ahora estaban en rudimentos de las palabras de Dios. Pero la fe es una fe infante. Y han llegado a ser tales que no de alimento sólido. ¿Cuántos le dieron a sus hijos o a sus bebés, o pensarán darles, un sancocho de cola en el tetero cuando tiene solo 3 mesecitos? Una bandeja paisa. ¿Usted imagina el niño sin dientes lidiando con un chicharrón? Diga conmigo, alimento sólido. Aquí dice que ellos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Escuche la palabra necesidad. Supongo que algunas personas tienen necesidad de alimento sólido. Si se ponen a tomar lechita, se mueren. Diga que está a su lado. ¿Captas, capullo? Dice, Yahvé, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto o niño en la palabra de justicia, porque es un niño. Todo aquel que participa de la leche es un inexperto. Diga conmigo. ¿Se acuerda que le había dicho que tenían que ser ya maestros? Es decir, hay que llegar a dominar esto. Porque en el reino de Dios todo es por fe. Si no llegas a dominarlo, jamás del reino de Dios. El que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento, versículo 4, es madurez por el uso, pero por el uso de la fe, no de los sentidos. Usas tanto la fe que ya no te mueves por sentidos. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Ya disciernes el bien y el mal, no desde tus sentidos, sino que ya sabes usar la fe. Por eso ya no te dejas impresionar por lo que ves o lo que sientes. Ya eres maduro en la fe. Basa su relación con Dios en lo que siente. Yo sentí que se me pararon los vellitos. Ahí está la presencia de Dios. Hay momentos donde no vas a hacer eso allí, para que no te muevas por sentidos. ¿Ok? Hijo heredero. Ya leímos los 8. Sí, hijo heredero. Pero decía, el heredero tiene que madurar. ¿Para qué? Para que pueda heredar, para que pueda ser heredero. Ya leímos en Gálatas que el heredero, aunque es heredero, es como un esclavo, no puede disfrutar de nada porque es niño. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Usted puede creer que hay gente sin escrúpulos que es capaz de adulterar la leche de un niño. Estamos hablando de cuestiones espirituales. Hay gente que adultera la palabra de Dios. ¿Con qué fin y con qué propósito? Ya se lo digo. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Diga conmigo, no adulterada. Para que por ella crezcan para salvación. Para que por ella crezcan. La leche evita el
crecimiento. Si evita el crecimiento, evita la salvación, y eso se traduce en herencia. Si no creces, igual que un esclavo, papá. Y cuando tú eres hijo, estás al nivel máximo, papá. Estás al nivel elevado donde puedes conocerte como hijo. Si hijo, hijo maduro, tiene que crecer para salvación. Crecer para salvación para estar al nivel donde Dios puede dar la heredad. Ahora, ¿qué tenía que ver esto de números con esto? Primero, porque ante Dios con oraciones de queja y no de fe. Y la Biblia dice, primera de Juan, por favor, primera de Juan, capítulo 5. Esto tiene que ver con la herencia, si hijos herederos, si hijos herederos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero está diciendo que esta es la confianza que tenemos. O sea, que tenemos que aprender a afianzar nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo afianza nuestra confianza en Dios? Reparando nuestra oración. Porque a veces le pedimos cosas que no son dignas de Dios. Malcriados, que no aceptan un no por respuesta. Están tan acostumbrados a un no que piensa que el papá va a morir pues porque le dice que no. Y están a través de la manipulación. Y los papás, que les falta carácter, fundamentos antiguos, le conceden todo para hacerle un mal. Más adelante va a tener problemas porque la vida no es así, ni tampoco Dios. Cuando dice que Dios nos deseos de nuestro corazón y lo que le pedimos, primero Él nos va a dar cosas que ni le pedimos y que tampoco deseamos, créanlo. En serio. ¿Cuántos desearon en un momento haber pasado una prueba? Santo. A Dios se acabó esto. Seguro que usted ni anheló, ni lo pidió, ni lo... Sí fue el que se lo dio, porque lo necesitaba. Para obtener lo que se quiere, primero lo que se necesita. Dios es así. Porque Dios va a transformar tu corazón para que por fin puedas pedirle algo agradable a Dios y que sea de su voluntad. Mire lo que dice el pasaje. Es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Si tú le dices, quiero ser promocionado, quiero ser bendecido, quiero estar en una posición espléndida, porque tú lo puedes dar, Dios te dirá, listo, concedido, porque Él quiere. Pero Dios dice, pero ese orgullo que vos manejas, desplumar, para que aprendas a ser humilde, para que ahí sí te pueda colocar en esa posición, para que no aplastes a nadie y no seas que a veces están en esas posiciones, porque yo sí te quiero dar de privilegio para que seas de bendición para los que estén bajo tu cargo. ¿Alguien le pidió plumada? No. ¿Pero era necesario? Sí. ¿Captas, capullo? ¿Sí me hago entender? Entonces Dios concede a veces lo que no queremos y al fin darnos lo que anhelamos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos, diga conmigo, saber. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que
tengo lo que le he pedido porque sé que me escuchó. O sea que hay cosas que Él no oye. A veces nosotros pedimos provisión para el diario, digámoslo así, entiéndame lo que quiero decir. Dios, supla mi necesidad ahora, porque ya no aguanto, ya no soporto la situación que estoy viviendo, pero no entiendo que en ese proceso Dios me quiere formar para mantenerme bendecido a largo plazo. A veces le pedimos a Dios que intervenga de la manera como yo quiero, en mi inmediatez, porque no lo soporto, ignorando que eso es lo que está formando. No que Dios me supla en ese momento, sino que Él está formando mi corazón para a la larga, con el tiempo, mantenerme próspero y bendecido. Mire, Dios a veces provee solo lo suficiente y lo necesario. ¿Se acuerda de había una hambruna impresionante sobre la tierra? La Biblia dice que Dios envió a un profeta a su casa. Y el Señor Jesucristo dijo, muchas viudas había en el tiempo del profeta, pero solo a una fue enviado el profeta en Sarepta de Sidón, porque a ella le había dado instrucción para que lo sustentase, al profeta, en tiempo de hambruna. Y si usted y yo pensamos con lógica, diremos, bueno, hambre, pero Dios le dio orden a una mujer que sustente al profeta, seguramente esa señora tenía un almacén de comida. ¿Cierto? Así piensa la lógica. Si hay hambre y Dios le dice a un profeta que vaya a una que es viuda, que él la va a sostener, dirá, esa señora seguro tiene un restaurante. La hice. Un tiempo de hambre y Dios te diga, he dado orden a Simón Parrilla. Cuando llegó, encontró un ranchito que tenía en mano unas cucharillas con unas porciones. Justamente iba a la cocina y el profeta le dice, bueno, soy el profeta fulano de tal. Ya ella levantó la ceja porque ella ya sabía lo que venía, porque Dios le había dado a ella orden de que sustentase al profeta. Le dijo, ah, sí, Señor. No tiene sino este poquito, vea, este poquito, vea lo que hay, vea, diga conmigo, vea, ahí viene lo de ayuno, decir, ve, mira lo que hay, ve, porque nosotros como nos gusta ver, solamente caminamos por vista, mira, porque ella era bayuna, ella era del valle, sí, dijo, mira, ve, esto es todo lo que tengo, ¿oís? Y vas a ver y vas a ir a ver, que esto es lo que voy a preparar y para que vos y yo y todos nosotros hasta el muchacho nos muramos, ¿veis? Vamos a morir con esto. Esto es todo lo que tenemos, vamos a comer esto y nos morimos. Ya. Y el profeta le dijo, no, vaya y me prepara primero a mí. Descarado. ¿O será que hay unos privilegios y posiciones que debemos respetar para que todo entre en el orden de Dios? ¿No será? ¿No será el próximo mensaje de los días miércoles? Que está también aquí en el canal de YouTube. Porque allí estaremos hablando de las cosas, del orden de las cosas de Dios. Para nosotros eso es un desorden. Pero el orden de las cosas de Dios es muy diferente para que todas las cosas se pongan en orden. Dios dice, la bendición va a ser el lugar que tiene que ocupar en tu vida cuando primero se ponga la obediencia. Es así. Nosotros decimos, Señor, dame la bendición para después poner la obediencia. No, papá, no funciona así. Tema de otro mensaje que lo invito a aquí en este canal de YouTube.
de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, de los días miércoles, estudio de la palabra. El profeta, dame primero a mí, porque Dios ha dicho, no va a faltar ni la harina ni la aceite. Allí, menos allí. ¿Por qué allí no? La ocasión de la bendición. La bendición, porque el profeta oró y multiplicó. No. La bendición llegó después de que él fue provisto. Por eso le digo, el profeta fue la ocasión de la bendición. El profeta ya estaba allí. Si ella no hace lo que se le dice, no hay bendición. Entonces el profeta no fue la bendición, fue la ocasión de su bendición. ¿Qué hacemos nosotros con las ocasiones que se presentan? Aquí está Pablo en Números capítulo 12 y tenía una ocasión de dejarse llevar por las quejas, los llantos y el sufrimiento de sonidos extranjeros. Y así está claro, extranjero. Hay cosas que tú no tienes que oír, que tienen que ser lejanas de ti, extrañas, ajenas de ti. Nosotros ya lo hablamos en el capítulo 10, en otra entrega de esta misma serie. Las ovejas conocen la voz del pastor, pero al extraño no lo oyen. No escuché voces extrañas. Si yo ya nos habló, vamos a ensanchar de que vamos a ser bendecidos, porque entonces escuchamos los cacareos que se levantan en medio del durante, el entretanto. Allí le puedo contar un testimonio, si me permite. Un testimonio. Usted sabe que los testimonios no se edifican. Era la historia de unas gallinas. El testimonio. Y estas gallinas estaban en su gallinero normal. De repente, una gallina un poco extraña apareció en el galpón y todos la miraban y era un poquito subida porque caminaba. Y todos en el gallinero le tenían, les fastidiaba porque se creía más que la. Y todos empezaron a decirle, ¿qué te crees tú? Tú obviamente eres otra de nosotras. Así que empieza a cacarear como las demás y cumple tu labor. Vaya a poner huevos. Porque esta niña se rehusaba a poner huevos todos los días como todas las demás. Y resulta que todas las gallinas, todo el tiempo alrededor de ella, la presionaban. Ese chico paló. Pero un día, diga cómo, salió del galpón y empezó a mirar al cielo. Impresionante. Que había unas aves majestuosas que estaban sobrevolando el cielo. Y vio algo muy particular. Y ella, en su pensamiento, dijo: luces gallinas, esas no son gallinas. Y las alas eran majestuosas, grandísimas, y estaban subiendo al cielo a una velocidad impresionante. Y ella notó algo en ellas que había también notado con el tiempo, su color. De repente empezó a mirar allá y empezó a mirar acá. Empezó a mirar allá y empezó a mirar acá, como tendríamos que hacer nosotros. Empezar a mirar allá, empezar a mirar acá. Y empezó a... cuando de repente llegaron las gallinas y la gallina líder de todo ese galpón
aplaudió pues así como aplauden las gallinas. Usted sabe cómo aplauden las gallinas. Jovencita, a trabajar. ¿Qué está haciendo usted allí? Pavoneándose, intentando ser lo que no es. El careo de aquellas dijo: no, sabe, yo no soy como ustedes. Dio unas alas jamás, porque nunca había volado, gigantescas, grandes, y todas se asombraron, y aún ella misma se asombró. Dijo: ¿qué es esto? De repente empezó a aletear, elevó como ninguna gallina jamás, nunca se había elevado. Empezó a surcar el cielo y ella estaba tan asombrada de su vuelo que pudo llegar a alcanzar a esas aves majestuosas. Y se dio cuenta que eran idénticas. Y un águila real que comandaba la bandada le dijo: estuvimos esperando siempre por ti. Y cada vez que nosotros volábamos encima de tu galpón, era para que tú pudieras salir de allí. Un día, algún granjero, años atrás, robó un huevo de una de las águilas que pertenece a esta bandada y se lo llevó y lo puso en un galpón, y una gallina lo empolló, y tú creciste con él. Pero hoy estás surcando el cielo con nosotras porque supiste realmente quién eras. No naciste para el galpón, no naciste para cacarear, naciste para sobrevolar las alturas. Mira allá y mira acá, mira allá y mira acá. Damos lo que hay acá y creemos que oramos mirando al cielo, pero no. Si hijo heredero, no nací para la queja, no nací para careo, no nací para dimensiones bajas. He estado creado para las alturas. Dejar todo lo bajo. Ese cacareo tiene que estar más. ¿Sabe qué es el cacareo? La manera como yo hablo de mi propia vida, de lo que Dios hace conmigo, lo que va a hacer conmigo, lo que hará con mi familia, lo que hará con la iglesia, lo que hará con mi finanza, lo que hará con mi salud. Porque no nací para ser una gallina. No soy de galpón. Somos pecadores. Ya mi pasado no me culpa, mi pasado fue redimido. Hacia atrás para mirar deshonra o culpa. Siempre que miro hacia atrás, Dios me estorba la visión con la cruz. No me importa lo que la gente quiera mirar en mí del pasado, no me importa. Ellos están ciegos para ver la cruz. Que yo quiero mirar hacia atrás para culparme, para sentirme inferior, para sentirme menos. Dios me la cruz delante. Eres hijo, eres hijo. Eres incapaz, ahora eres fuerte. Eres menos, ahora serás mayoría. Estamos nosotros a través de la cruz o a través sencillamente de la perspectiva del mundo. Sí, hijos herederos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, aunque hemos vivido en galpones, pido el espíritu del mundo para que estemos en temor, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que se Perdónanos, Señor, por desde una condición
porque hemos olvidado mirarnos, y más que mirarnos, ver tu obra en nosotros. Perdónanos por haber despreciado tu obra, la que hoy nos levantamos. Hoy nos levantamos, Señor, de la actitud adecuada y correcta. Todo en Cristo. Tú eres mi fuerza. No me voy a rendir. No voy a dar por lo que veo. Voy a creer por lo que tú. No importa el panorama que se ponga al frente. Delante de mí, soy gigante que se me puede colocar al frente. Si contigo somos más. Hoy sé quién soy y sé a lo que he sido llamado. Hoy entro en paz con mi pasado y con la perdono y pongo amor porque antes no lo entendía, donde solamente veía ocasión de poner odio, no entendía. Ahora comprendo que he sido llamado a heredar bendición y que mi posición es de mucha altura para estar rebajándome a condiciones las que antes estaba desde allí. Ahora respondo desde la altura de mi llamado. Ahora pongo compasión porque puedo entender todo eso queda en el pasado y tú restauras el pasado. Hijos, gracias Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.